Vamos a dar paso a una ponencia de parte del economista Tito Fernando Astudillo. Él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y nos va a exponer el tema Poder Ciudadano, Participación y Democracia. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, quiero agradecer a nombre del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, primero a todos ustedes por acompañarnos, por la paciencia que me van a regalar los próximos minutos y también, por supuesto, a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado por la invitación que nos hace a ser parte de este importante evento, de este seminario internacional. Efectivamente quiero tratar el tema de la democracia, la participación y el desarrollo en el marco de la construcción del poder ciudadano, que me parece es el encargo histórico y constitucional que el Ecuador le demanda al Consejo de Participación Ciudadana como institución regente de los procesos de participación y de la construcción, sobre todo de la transparencia de la gestión pública a partir del involucramiento de la ciudadanía en los procesos de gestión y en los sistemas de gestión de lo público. Quiero plantear una reflexión en torno a 5 temas y luego intentar una suerte de vinculación de los 5 en la razón existencial del Consejo de Participación Ciudadana para finalmente abordar qué es el Consejo, cómo funciona y para qué fue creado, cuál es su razón natal. Decía 5 reflexiones que parten, creo yo, de una idea que la sentenció con acierto Salvador Allende cuando dijo: la historia es nuestra, la escribimos los pueblos. Me parece una reflexión profunda que nos invita a pensar precisamente en qué significa la democracia. Quiero empezar por ahí porque decir la historia es nuestra, la escribimos los pueblos, me sabe al prólogo de un libro que está pendiente de escribirse en el Ecuador. Es decir, creo que a partir de ahí nosotros debemos entender que el nuevo marco constitucional inaugurado en Montecristi establece un periodo de transición democrática, un periodo de transición que nos invita y nos convoca a que seamos todos sujetos activos de la construcción del proyecto político nacional que vamos a levantar. Entonces, sí es una forma de decir la historia es del Ecuador y la historia es de cada uno de los ecuatorianos y somos los llamados, somos los convocados a escribirla. Me parece pertinente comenzar por ahí y decir 5 reflexiones. La primera, hablar de la resignificación de la democracia. En un segundo momento, hablar de lo que significa la entropía cultural en el contexto de la resignificación de la democracia. Luego, plantear el problema de un nuevo paradigma de desarrollo que es quizá uno de los saltos de calidad más cuantitativos que nos propone la nueva Constitución a partir del buen vivir, del summa causae. Hablar de lo que significa rebasar un proyecto social de mercados para construir un proyecto social de derechos como Estado y finalmente hablar de lo que es la paradoja del poder, la toma o la construcción del poder desde las perspectivas históricas de la lucha social. Decía plantear estas 5 reflexiones en inicio y a partir de ellas intentar una vinculación a la razón natal del Consejo de Participación Ciudadana, ubicarla en este contexto político e histórico y desde ahí sí explicar un poco cuál es la estructura y la competencia que tiene el Consejo de cara a abrir un espacio de gestión del poder ciudadano. Hablar de resignificación de la democracia entonces como primer punto, como primer aporte o intento de aporte en el marco de este seminario, significa entender la democracia como un espacio dinámico. Me refiero a que la democracia, a partir de Montecristi, se reentiende, se redefine en una lectura de lo que ya venía pasando en las calles, pero se reentiende y se redefine ya no como el ejercicio extremadamente procedimental y minimalista que le reduce al ejercicio electoral. Es decir, venimos de una democracia tradicionalmente representativa en lo formal que nos reduce a un ejercicio de poder electoral en las urnas, ¿sí? La democracia se entendía entonces como la capacidad que teníamos para elegir o ser reelectos. La novedad, el brinco cualitativo, es entender a la democracia más allá de lo procedimental y de lo minimalista como un espacio. La democracia se convierte en una plataforma, en la plataforma y en el espacio de discusión de lo cotidiano, de los problemas que enfrentamos en el día a día, en el desarrollo de cada una de nuestras acciones y cómo el Estado se convierte en el facilitador de ese círculo de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Entonces entramos en un nuevo proceso de construcción de una democracia diferente, una democracia que ya no es solo electoral, sino sobre todo es una democracia
democracia que abre espacios para el diálogo, la deliberación, la toma de decisiones y, por supuesto, la evaluación de la gestión en función de las decisiones que se van tomando. La democracia es entonces ya no solamente el modelo básico de Estado, ya no es solamente la institución sobre la cual sustentamos el sistema político-económico del país. La democracia es sobre todo la correlación de las fuerzas sociales, es decir, demandamos la construcción de una nueva cultura de relaciones políticas entre la sociedad y el Estado que nos permita abordar de manera colectiva las decisiones y evaluar el ciclo de esas decisiones y el uso de los recursos en la consecución de las decisiones que hemos tomado. Decía, entender la democracia desde esta perspectiva nos aboca también a verla. Yo fui director de cultura del municipio de Cuenca en algún momento, estuve a cargo de los museos de la ciudad y me sirve para hacer un ejemplo. Yo les decía a los compañeros del Consejo de Participación, en este nuevo escenario debemos entender la democracia como la suma de dos elementos, el contenedor y el contenido. Cuando hablo de contenedor me refiero al edificio. Y hacía la referencia a la Dirección de Cultura porque en el municipio de Cuenca nos tocaba administrar una serie de museos de la ciudad y los museos se componen básicamente de esos dos elementos, el contenedor que es el edificio, es decir, la casa, lo que soporta, la estructura, y el contenido que son las piezas, lo que le da vida, lo que le da valor, lo que le da sentido mismo al museo. Es decir, un museo se compone de dos cosas, contenedor entendido como el edificio y el contenido que es aquello que le da vida. La democracia también se sustenta primero en una declamación normativa, es decir, en un piso jurídico que le da contenido, que le da plataforma, que le da sentido, y luego en la ciudadanía que hace uso de ese contenedor y que le da contenido, que le da forma, que le da sentido, que le da direccionamiento, que le da un horizonte, que le da una razón existencial. Entender la democracia entonces ya no solamente como el ejercicio minimalista electoral, sino entender la democracia como un juego de contenidos, un juego en el cual nosotros, a partir de nuestra acción colectiva, nuestra acción individual y colectiva, en uso de nuestros derechos de participación, vamos tomando decisiones y vamos evaluando decisiones. Voy a hablar de esto más a profundidad, el tema de decisiones y de evaluación de decisiones, pero sí quiero puntualizar en este momento. Cuando hablo de tomar decisiones, estoy hablando de los espacios a través de los cuales nosotros incidimos en la política pública, es decir, incidimos en la definición de cuáles son los proyectos, los programas, las obras, los servicios, las prestaciones que el sector público debe dar a cada una de las colectividades. El nuevo escenario democrático abre la posibilidad para que toda la población en todos los espacios y en todos los niveles y en las funciones de gobierno pueda decidir conjuntamente con las autoridades cuáles son esos proyectos, políticas, programas, servicios y prestaciones que deben ser dados hacia la colectividad en principio. Y luego el segundo momento de la participación es el momento en el cual esta misma plataforma nos permite también hacer un proceso de evaluación de cómo se han desarrollado esos programas, de esos proyectos, servicios y prestaciones, y que en el camino de haberlos desarrollado hayamos cuando menos cumplido con dos condiciones: que hayamos sido eficientes en el uso de los recursos públicos y que los hayamos usado con transparencia y con agilidad. Es decir, la participación nos abre una puerta para poder tener un nivel de cogobierno, de cogestión de lo que significa el servicio público. La segunda reflexión a la que quería invitarnos en esta mañana era la reflexión en torno a la entropía cultural. La entropía es un espacio de caos que está caracterizado por la existencia o la coexistencia de muchos factores. Nosotros, a partir del proceso globalizante, vivimos un proceso de relocalización y de revaloración de las identidades particulares. El Ecuador es un país mega diverso, es un país pluricultural, pero es un país también punto de encuentro de diferentes culturas que reclaman su espacio de expresión y su espacio dinámico de inclusión dentro de la sociedad. Yo escribí un artículo hace varios días para un periódico local en la ciudad de Cuenca, donde tocaba el tema de la comunidad LGBTI y planteaba la necesidad de entender la tolerancia. Yo creo que también es pertinente y creo que es fundamental al momento de hablar de culturas, de hablar de tolerancia. Pero no hablar de la tolerancia etimológica en la definición de diccionario, que la sostiene como solamente la acción